Medios Radiofónicos de Michoacán presenta una hora para escuchar a personajes del ámbito político, social, artístico, cultural y empresarial de nuestro país. En este espacio se reúnen las voces de todos los ámbitos. Jorge Manso conduce Así es la entrevista en Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y hoy, como todos los miércoles, tengo el gusto y el placer de poder saludar a un invitado especial. En esta ocasión voy a platicar con la titular del Consejo Estatal de Población, Stephanie Santiago Fernández, a quien le agradezco bastante que acepte platicar con nosotros en este espacio. Stephanie, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto, Jorge. Bien, pues empezamos. Platícame, el Consejo Estatal de Población. ¿A qué nos referimos con este órgano? ¿Cuáles son sus funciones? Y sobre todo me gustaría que le digamos a la población de qué se trata, porque en muchas ocasiones conocemos institutos como el INEGI, que se encargan de medir, de contar, de ubicar, de tener claramente dónde y dónde está la población, cómo se distribuye, pero en Michoacán, en lo local, también hay una dependencia que se encarga de estas funciones, Stephanie. Sí, así es. Creo que es muy importante incluso hablar del Consejo Estatal de Población. Mis respetos a las titulares anteriores, pero la tarea personal y encomienda también tanto del secretario de Gobierno como del gobernador es hacer notar que las dependencias tienen una función específica y por ende dar resultados. El Consejo Estatal de Población es como la base de datos del Estado, es un organismo auxiliar de la Secretaría de Gobierno. Nuestra tarea es recopilar la información, como bien lo habías dicho. Nosotros hacemos proyecciones a años futuros, pero trabajamos de la mano con INEGI, con Coneval, con INDIRE, con todas aquellas dependencias que se encargan de emitir encuestas y dar resultados. Nosotros generamos el análisis, así como también de generar la interrelación con las dependencias gubernamentales para analizar los programas que tienen. ¿Cuál es la finalidad de esta? Bueno, regularmente las administraciones hemos caído en ciertos errores. En nosotros como titulares, creer qué necesita la población. Entonces, ahí es donde entra el consejo. Nosotros rompemos ese esquema de creer lo que el titular crea conveniente, valga la redundancia, sino que les damos el fundamento. En este caso, por poner un ejemplo, en el caso de Cepsol, podemos decirle, ¿sabes qué, Cepsol? Creemos que estos programas que estás bajando en estas zonas para disminuir la marginación no están empleados de manera estratégica. Te vamos a pasar un estudio sobre marginación en el Estado y ahí puedes hacer una comparativa de dónde bajarlos. Así es con el resto de las dependencias. Aplicar correctamente el recurso. La estrategia de generar políticas públicas de corte transversal. Ahora sí. Ahora sí. Porque a veces, como bien lo decías, era criterio del titular de la dependencia o del propio titular del Ejecutivo. Es decir, llevo despensas para tal zona de la ciudad o tal zona del estado porque hice el compromiso, pero resulta que no necesitan despensas, necesitan servicios públicos. Así es que fíjate que eso es lo bonito de la administración, como comenzar a conocer realmente la función de origen y darle la operatividad correcta. Yo creo que todas las instancias de gobierno tienen una función sumamente importante. El fallo que ha pasado es el seguimiento y la poca correlación. El hecho de que los titulares digan, no, tú no, porque yo me encargo de esto, no, yo sí tengo recurso. O a ti solamente te corresponde emitir datos o hacer recomendaciones. Yo creo que lo más importante de esta nueva administración es la implementación de la coordinación institucional. Eso es lo que va a sacar adelante mejores resultados. Incluso en cuanto a proyección, COESPO sí cree que se puedan mejorar muchos factores que tiene el Estado muy determinantes, ¿no? Como la deserción escolar, como la crisis económica, como la migración en el Estado, que son temas como muy, muy importantes donde debemos de actuar todos de manera correlacionada. Claro, y para allá iba precisamente. ¿Cómo es que la Secretaría de Educación debe estar articulada con Cepsol, con la Dirección del Trabajo, con áreas que
pues si bien cada una tiene o atiende un objetivo específico, todas se desencadenan de una misma, de un mismo origen, y que si no tenemos claramente ubicadas escuelas a zonas en donde efectivamente hacen falta, en donde que llevemos despensas a donde haga falta, si no atendemos el problema de origen, ningún esfuerzo valdrá la pena, porque no se combatirá de fondo o de la base la problemática. Fíjate que sí es cierto. Voy a poner un ejemplo en el caso de las etnias o de las zonas indígenas. Sí. El problema más grave no es ubicarlos, porque creo que en el estado de Michoacán ya sabemos muy Plenamente bien ubicados, exacto. dónde está la zona indígena. El problema más grande es que ellos se sientan identificados en una etnia en el estado. Entonces, eso a nosotros nos rompe cualquier esquema, porque si ellos no están identificados, no se les puede dar algún seguimiento como etnia, no se les puede regir, como en el caso de Cherán, porque hay algunas agrupaciones que no, ellos sienten que están igual de urbanizados que en Morelia, no se identifican como una zona... Una etnia. Exactamente. Entonces ahí nosotros no podemos ayudar de manera estratégica hasta que ellos se identifiquen. ¿Hay ese problema? ¿Se ha encontrado con ese problema? Incluso tenemos en Michoacán identificadas un 1.1% de una etnia afrodescendiente. Eso es un dato nuevo, reciente que nos acaba de dar. ¿Qué significa esto, Stephanie? Que la gravedad por identificar las etnias en Michoacán no yace en que las conozcamos, sino en reconocimiento de ellas mismas. Nosotros no teníamos un dato específico de que tuviéramos afrodescendientes. Desde hace muchísimos años, pues creímos que habitaban en lo que era Francia y Estados Unidos, que eran los que estaban migrando. Los franceses venían de África, estuvieron ahí, y varias cuestiones, pero nosotros tenemos aquí pueblos afrodescendientes. ¿En dónde? A nivel nacional, nosotros en la región Lerma-Chapala. Es donde están ubicados hasta ahorita, según los datos del INEGI. ¿Y se sienten identificados? Es decir, ¿están dentro de las políticas públicas? ¿O No. Niegan su origen? No, ellos desconocían. Desconocían. Por decir, a los que se levantó el dato, Uh-huh. son los hijos y los nietos. Ellos se desconocían como afrodescendientes, ellos simplemente estaban en esas regiones, pero sus papás y sus abuelos son los que sí se reconocen como tal. Entonces ahí hay un problema, lejos de ser etnia, sino de identidad cultural, exactamente. ¿Y qué hacer ahí? Y fíjate que es un problema que, bueno, creo grave, ¿no? Pero más grave es y del tema que estábamos abordando sobre nuestras etnias, ¿no? Que pese a que están en extinción, porque así lo marcan los propios números de las encuestas, es lamentable que estén huyendo a esta identidad que nos brinda y nos da raíz, bueno, es una identidad para nuestro propio estado. Y que si bien, qué bueno que le estén apostando a sentirse urbanizados y que promuevan precisamente esa modernidad o esa modernización, porque sí es padre, ¿no? Porque no van a competir con su lengua materna en el mundo globalizado, ¿no? Qué bueno que le entren a modernizarse, pero no a perder nuestras raíces. Sí, así es. Es un problema en general, incluso no solo con las etnias. Del 2010 al 2015 va disminuyendo la educación cultural que tenemos nosotros en el estado de Michoacán. ¿Cuál es el factor? No se ha identificado específicamente, pero creemos que la parte de la modernización, la parte de la tecnología, es lo que hace que muchos jóvenes vean muchísimo mejor algunas cuestiones en cuanto a la moda que en cuanto a su cultura. Incluso ya lo vivimos hace poco, salió una nota sobre una diseñadora que se robó. Sí, en Francia, ¿no? Sí, así es. Se robó el diseño en cuanto a la vestimenta oaxaqueña. Entonces, imagínate, ahí está la prueba latente de que estamos perdiendo nuestra cultura y que cualquiera con mayor habilidad puede robársela. Entonces, hay que incrementar esta parte cultural. He visto la parte de los pueblos mágicos también, en algunos como Pátzcuaro, que creo que no hay pérdida, tiene muy identificada su cultura,
Creo que ahí tenemos que actuar muy bien con la parte de SEDEMUN y con los presidentes municipales para enaltecer, comisión de ferias también puede entrar, y enaltecer la parte cultural. Y eso daría un incremento totalmente a la parte económica. ¿Por qué? Ahí salen los artesanos, ahí salen mezcaleros, salen tequileros, dependiendo de las regiones, y ahí podemos incrementar lo que Michoacán produce, que es algo muy importante. Para que no huyan también de sus raíces, ¿no? Exactamente. Si te fijas, como en las dependencias habíamos hecho una cadena de cómo podemos funcionar, así mismo es como podemos mejorar también la población, ir interrelacionando los factores que van decreciendo para poder sumarlos. En este caso, pues la cultura que te dice, pues tengo que incentivarla. ¿Cómo lo hago? Por medio de la educación. Y bien lo dices, Pátzcuaro yo creo que es la región más emblemática de que sí protege sus raíces, o al menos está un poco más intacta comparada con las de otras zonas, ¿no? Porque tan solo en Noche de Muertos siguen conservando, pese a la intromisión de agentes externos, su cultura, sus rituales, y que eso precisamente nos permite actuar de una forma también nosotros para proteger, ¿no? Es decir, la hacemos nuestra, aunque no seamos oriundos de esa zona. Exactamente, es donde comienza el factor que te decía. Te sientes identificado. A lo mejor no soy del municipio, pero sí es una costumbre de Michoacán. Entonces te sientes identificado. Es un valor sumamente importante que tenemos que enaltecer en la población. Últimamente he notado que en el caso de Uruapan, también están tratando de incentivar lo que son sus culturas, lo que son sus regiones, lo que es su riqueza sociodemográfica también. Y creo que esto debería de suceder con todos los municipios, Oriente, Tierra Caliente, todos, para así generar una cultura, una conciencia social en cuanto al rescate cultural. Bien, ¿te parece si hacemos una pausa a la primera? Me gustaría platicar precisamente sobre cómo están los grupos étnicos, cómo está distribuido nuestro estado, qué va en incremento, qué va en decremento, sobre todo porque leía en algún momento una declaración de la Secretaría de Pueblos Indígenas en torno a que, como bien lo dices, ¿no? Hacen sus encuestas para conocer los datos de la cantidad poblacional que hay de determinada gente que tiene alguna lengua, pero al momento de que hacen las encuestas dicen, no, pues es que yo no. Y esto también les impide que accedan a fondos, a recursos federales y estatales, porque pues, las encuestas dicen, aquí no hay grupos originarios. ¿Te parece? Excelente. Vale, vamos a una pausa, regresamos. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.